Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver del libro Enseñanza, Currículum y Profesorado de José Contreras Domingo, el capítulo 1, la didáctica y los procesos de enseñanza, a pedido de una suscriptora. ¿Sí? Vamos a comenzar desarrollando cada uno de los apartados y relacionándolos con el contexto actual de la educación. ¿Sí? ¿Qué nos quiere transmitir este autor? Comenzamos con el primer apartado que dice: ¿qué es la didáctica? Recomiendo el libro porque es excelente. Dice: los problemas de la definición didáctica. Empieza con los problemas de la definición de la didáctica. Y acá él desarrolla dos aspectos. Uno, dice acordar el objeto de estudio. O sea, ¿qué estudia la didáctica? Y tiene que haber, ¿por qué dice acordar el objeto de estudio? Porque todavía no se definen algunos autores si se considera una ciencia, ¿sí?, que estudia el qué, cómo, cuándo y a quién se enseña, o es una disciplina dentro de la pedagogía. Todavía está en discusión. Si bien hay autores que afirman que es una ciencia, hay otros que no. El segundo problema es la categorización de la didáctica. ¿A qué se refiere esta categorización de la didáctica? Dice lo siguiente: dentro de la educación se debe reconocer sus aportaciones, es decir, la importancia que tiene dentro de la educación la didáctica. Si bien nosotros estudiamos en el proceso de formación del docente las teorías del aprendizaje y tenemos una materia que es didáctica, ¿sí?, categorizarla de la misma manera que se estudia el sujeto de aprendizaje, la psicología educacional, la didáctica en sí, ya que, como les decía recién, para la práctica docente es importantísimo el contenido didáctico, ¿sí?, el cómo enseñamos. Luego dice: la didáctica se ocupa de los procesos de enseñanza, y ahí aclara: la didáctica se ocupa de los procesos de enseñanza. Tengamos claro que en educación se ven dos procesos: el proceso de aprendizaje, ¿sí?, que corresponde al alumno, y el proceso de enseñanza, que corresponde al docente, ¿sí? No significa que siempre que enseñemos el alumno va a aprender. Esta relación, ¿sí?, no siempre es recíproca. Por lo tanto, necesitamos, ¿sí? Perdón, no recíproca, causa-consecuencia. O sea, siempre que enseño, el otro aprende. No, no es una causa-consecuencia, sino que es un proceso en que el docente debe tener herramientas, métodos y estrategias para enseñar de diferente forma. Eso es la didáctica, ¿sí? Bien, ¿y qué características tiene este proceso de enseñanza?, dice él. Las características son: primero, la enseñanza es una práctica humana que se comprende moralmente a quien la realiza. Las personas ejercen influencia sobre otras que responde esa influencia a una intencionalidad educativa. Ahí después, más adelante, él va a hablar de lo que es la reproducción social de Bourdieu. Por eso él aclara influencia. Entonces dice: la enseñanza. Recuerden que escribo porque lo que desarrollo es un resumen explicativo, ¿sí? Es una práctica humana que comprende
a quien la realiza, que comprende moralmente a quien la realiza, ¿sí? Moralmente a quien la realiza. Ya les voy a explicar por qué dice moralmente. Las personas que la ejercen, otra vez, estaba pensando en lo que les iba a explicar. Bueno, se lo explico ahora. ¿Por qué dice moralmente? Porque nosotros cuando enseñamos, ¿sí? Podemos decirle al alumno, bueno, esto está bien, ¿sí? Bueno, el problema de la didáctica que dice el autor es esto y esto, ¿sí? El que está detrás de cámara va a decir, ah, perfecto, si ella lo dice, pero moralmente tenemos que saber que lo que enseñamos está bien, ¿sí? O sea, esto lleva un proceso de estudio para decirles, bueno, este autor dice que existen estos dos problemas, ¿sí? Y de ahí la parte ideológica, ¿sí? Como saben, siempre les digo, yo realizo explicaciones desde el punto de vista constructivista, desde la construcción de los aprendizajes del niño y el niño como un sujeto activo de su aprendizaje, ¿sí? Esto tiene una ideología. Siempre que enseñamos existe una ideología. Contreras o Domingo lo va a enmarcar en lo que es la enseñanza, el currículum y el profesorado, para que entiendan por qué utiliza la palabra moralmente. Volvamos. Las personas ejercen influencia, eso es lo que les decía recién, sobre otras. Y ahí dice, esta influencia es la intencionalidad educativa por la que educamos, ¿sí? Por la que enseñamos. ¿Qué influencia tiene lo que estamos diciendo? Y en segundo lugar, si me dan un segundo, vamos a borrar porque quiero hacerles un pequeño gráfico. La segunda característica de este proceso de enseñanza dice que es la siguiente. La enseñanza es una práctica social, responde a necesidades, funciones y determinaciones. La enseñanza es una práctica social, responde a necesidades, funciones y determinaciones. Bien, vamos a ponerlo claro. Dice lo siguiente, la didáctica, ¿sí? Interviene, o sea, está en el medio, ¿de qué? De la práctica educativa. O sea, no podemos enseñar si no tenemos esa didáctica, que a su vez está enmarcada en los procesos de enseñanza. Perfecto. Estos procesos de enseñanza deben ser activos y vistos como una práctica social. Perfecto. Esta práctica educativa debe ser reflexiva. O sea, reflexionar permanentemente desde una perspectiva interna. ¿Para qué enseñamos? ¿Por qué enseñamos? ¿Sí? Sin embargo, dice que todo esto no solo depende del docente, ¿sí? No solo depende del docente. O sea, si nos remontamos hacia atrás, dije que la didáctica se enmarca en el proceso de enseñanza que depende del docente. Y él dice no, pero no es tan solo del docente. ¿Por qué?
Porque hay factores que influencian esta enseñanza. ¿Cómo cuáles? La organización del aula. Si tenemos un aula muy activa, muy dinámica o con una conducta un poco más negativa o positiva o muchas problemáticas en los alumnos, esta organización de la clase va a afectar la didáctica, va a afectar ese proceso de enseñanza que quiere el docente. Las acciones políticas. Las acciones políticas, administrativas, económicas y culturales. Todos estos factores influencian la práctica educativa y la didáctica. ¿Sí? Bien. Continuamos ahora con el próximo apartado, ¿sí? Que habla del binomio enseñanza-aprendizaje. Me dan un segundo, recuerden que en el canal tienen mucho sobre didáctica, de Alicia Camilloni, de varios autores, ¿sí? Alicia Camilloni también trabaja mucho sobre el constructivismo y este autor también, ¿sí? Ya cuando nos dice alumno activo, proceso de enseñanza activa, vemos cómo enmarca, ¿sí?, ese proceso de enseñanza en la construcción de un aprendizaje. Bueno, acá esta parte es muy importante. Dice, el binomio enseñanza-aprendizaje. Siempre desglosamos los términos. Bi significa dos. Nomio significa partes. ¿Sí? ¿Por qué aclara? Porque en un principio se decía el proceso de enseñanza y aprendizaje. No, ahora no. Son dos partes diferentes. El proceso de enseñanza es uno y el proceso de aprendizaje es otro, ¿sí? Y acá dice lo que decía, lo que les explicaba antes. Dice, cuando hay enseñanza, no siempre hay aprendizaje, ¿sí? Cuando hay enseñanza, no siempre hay aprendizaje. Esta relación no es siempre causa-consecuencia. Es una relación de dependencia. Es decir, para que una persona aprenda, debe haber alguien que enseñe, ¿sí? Sin embargo, si nos remontamos a Piaget, Piaget dice, el sujeto aprende en interacción con el objeto, con la guía docente, con la guía de una persona más capacitada. Bien, luego habla de la enseñanza. Y acá toma una visión. Dice, es una situación social. O sea, enseñamos en un grupo o a una persona. Está sometida a variaciones en las interacciones. Variaciones en las interacciones. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, el docente prepara una clase, una excelente clase. Uno de los alumnos se descompone, bueno, hay que llamar a los padres. Esa variación de las interacciones sociales deben ser tenidas en cuenta en el proceso de enseñanza, ¿sí? Por ejemplo, las escuelas marginales que necesitan lo que es la merienda, eso corta la clase, entonces el niño que está concentrado en una clase didáctica ya se desconcentra, se distrae, está comiendo, pero es una variación, es una necesidad. Luego tenemos las presiones exteriores. Por ejemplo, y acá resalta mucho el tiempo y la cantidad de contenido. ¿Sí? A ver, entendamos que hoy
hoy, en el 2022, los currículums deben ser abiertos y flexibles, ¿sí? Partiendo de los aprendizajes prioritarios, ¿sí? Que es lo que el niño sí o sí debe saber para pasar de año, y de ahí seguir aprendiendo los demás contenidos. Debemos priorizar esos contenidos. Pero el tiempo, ¿sí? Por ahí organizamos una planificación y no terminamos de darla. Por ejemplo, yo seleccioné 10 temas en mi planificación. Por diferentes hechos, no sé, climáticos, feriado, etc., el grupo que no asiste, yo di 5 contenidos, ¿sí? Esta planificación, igual que la secuencia, debe ser flexible. O sea que estos 5 contenidos que me quedaron deben pasar a mi próxima planificación y priorizar lo más importante, ¿sí? Luego tenemos el tiempo. El tiempo. Organizo una clase para darla en 3 días, ¿sí? La di el primero, el segundo, el tercer día no pude dar clase porque reunión, porque por lo que sea, por las variaciones en las interacciones sociales. Debo flexibilizar esa secuencia, quizás acortarla o quizás volver para atrás, ¿sí? En los conocimientos previos que ya di para que el alumno comprenda, etc. Entonces, tener cuidado en el proceso de enseñanza, esas presiones, el tiempo y la cantidad de contenido. Saber recortar sin descontextualizar un contenido. Importantísimo. Y después dice las definiciones institucionales. Las definiciones institucionales, que se refiere ¿a qué? A las concepciones de la enseñanza. Cuando nosotros entramos en una institución, hay escuelas que dicen, bueno, primero el contenido, luego la práctica, luego la evaluación. Todo esto es cuantitativo, números, ¿sí? No existe el aspecto cualitativo. Sin embargo, entramos en otras instituciones donde ya más sumergidos en la educación actual, vemos cómo prestan atención a esos informes cualitativos, a las competencias, a las capacidades de los alumnos, etc. Tener en cuenta este juego de palabras que en realidad es muy importante en la práctica educativa. Bien, si me dan un segundo, vamos a seguir. Entonces, tener en cuenta que él diferencia dos procesos de enseñanza. Dos procesos, perdón, en la práctica educativa. La enseñanza y por el otro lado, el aprendizaje. Dice, dentro de este binomio, los procesos de enseñanza-aprendizaje son un fenómeno, ¿sí? Los procesos de enseñanza y de aprendizaje son un fenómeno. Es decir, que este proceso necesita de una interacción y de un intercambio permanente, ¿sí? Y que todo esto, a su vez, va a estar determinado por la estructura social, ¿sí? Todo este proceso está determinado por la estructura social. Qué importante acá lo que dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que el currículum, ¿sí? Es un documento nacional o provincial, ¿sí? Que está en el marco de una política educativa, ¿sí? Ya cuando vemos el nombre política educativa, vamos a ver dos palabras: intereses de esa política para la sociedad y las necesidades. ¿Sí? Por ejemplo, si se necesita en un país técnicos en electrónica, la educación va a tender a formar técnicos en electrónica, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Con la creación de escuelas, de títulos, de contenidos, y
en qué se ve escrito, explícito en el currículum. ¿Sí? Bien, el otro apartado es la necesidad de enseñanza. La necesidad de enseñanza. ¿De qué habla este apartado? Dice, disponer de formas organizadas de transmisión, ¿sí? Formas organizadas de transmisión. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al proceso de adquisición del aprendizaje, o sea, tener en cuenta tanto los aspectos técnicos, o sea, contenidos, la práctica, las evaluaciones, etcétera, y también lo emocional. Recuerden que en la educación actual, la educación de hoy, se tiene en cuenta al sujeto en forma integral, ¿sí? Siempre transmitiendo contenidos, tomando en cuenta sus conocimientos previos y también sus sentimientos. Esto lo vemos en CEL, el aprendizaje socioemocional. Bien, vamos a borrar y vamos a seguir con otro apartado. Como les decía, el libro es muy interesante porque toma muchas teorías y aplica a la educación actual. También recuerden, si quieren dejar algún comentario, pueden dejarlo debajo del video. Dijimos, el tercer apartado, características de la institucionalización. ¿A qué se refiere? A las características puras de esa enseñanza. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando transmitimos ese conocimiento? La historicidad. ¿Qué es la historicidad? Es cómo fue creada la institución, ¿sí? Si está enmarcada en el marco de la transmisión, o sea, transmito contenidos sin tener en cuenta lo que el alumno sabe, lo que el alumno siente, etc., sería la transmisionista, o la constructivista, es la construcción del aprendizaje. Luego tenemos la historia institucional, ya centrándonos en el aula, ¿sí? En la escuela. Cómo se aprende de generación en generación. Muchas veces lo nuevo preocupa, lo nuevo asusta, lo viejo tranquiliza. Esto ocurrió mucho en lo que fue la didáctica de la matemática. El conocimiento antes era 2 por 2, 4. Perfecto. Enseñábamos todas las tablas de memoria, solamente memoria. Tomábamos las tablas de memoria. Luego venía la práctica, luego la evaluación. Listo, el niño sabe multiplicar. Bien, esto no va más. Esto no se trabaja más, porque eso es transmisionista. Ahora trabajamos la construcción del aprendizaje y luego la memoria de trabajo, o sea, la utilización de ese conocimiento. 2 veces significa el por. Esto significa que 2 más 2 va a ser 4. La suma repetitiva, la construcción, ¿sí?, de un aprendizaje. ¿El para qué me sirve? ¿Cómo lo aplico? El niño va a sumar tantas veces que esa memoria de trabajo se va a desarrollar y lo va a memorizar como un aprendizaje significativo, no una memoria. Bien. Y luego dice otra de las características, el comportamiento humano. Bien. Próximo apartado. El origen histórico de la escuela actual. Origen histórico
de la escuela actual. Iba a decir cómo está vista la educación, ¿no? Dice lo siguiente, la forma profesional. ¿Sí? En algunos países el educador, ¿sí? El maestro está visto como una figura de conocimiento, de respeto. Sin embargo, en otros lugares esto está muy desvalorizado. Entonces se ve en lo que es los sueldos, ¿no? Y después lo que es la crítica social hacia el docente. Entonces, la educación va a estar como condicionada, influenciada, no condicionada, sobre esta forma profesional. Luego tenemos, depende de la producción industrial, lo que les decía recién. Depende de la producción industrial y el sistema capitalista. Él así lo pronuncia. Las formas de producción. Luego afirma que la escuela civiliza masas, ¿sí? Crea ideologías, pero también es una reproducción de la estratificación. Es decir, los estratos sociales, ¿sí? Si creo escuelas técnicas, estoy favoreciendo una educación técnica, secundaria técnica. Acá cita a Bourdieu, ¿sí? Dice, bueno, Bourdieu habla de lo que fue la violencia simbólica que ejerce la escuela hacia las masas. Vamos a ver el próximo apartado. Recuerden compartir si les fue útil. Bien. El papel social de la escuela, reproducción y hegemonía. Y acá les habla de lo que les decía recién. Nada más que lo hace más en detalle, ella cita autores. El papel social de la escuela, reproducción y hegemonía. Acá nos dice lo siguiente. La escuela no da igualdad de oportunidades. No da igualdad de oportunidades. ¿Por qué él afirma eso? Porque dice que la escuela es un aparato ideológico. Qué fuerte lo que dice acá. Dice, es un aparato ideológico del Estado para reproducir fuerza de trabajo. También sumisión de reglas de orden establecido. Recuerden, política educativa. Es decir, de Bourdieu, la violencia simbólica. ¿Qué significa? Imponer mediante la pedagogía reglas, ¿sí? A veces en gobiernos militares se ve como todo, hasta el material educativo, el material didáctico, ofrece un parámetro de no a la democracia, no ideologías subversivas, etc. Finalmente tenemos el apartado 5, y me quedaría uno más, que dice reproducción, contradicción, conflicto y resistencia. Vamos a llamar acá la atención, resistencia. Dice la escuela
nuevamente cita la institución y dice, es democrática. Sin embargo, si está en un estado democrático. Luego dice, prepara para la inserción, y acá es donde dice qué tan democrática es, porque prepara para la inserción en una sociedad capitalista. Entonces, ¿qué tan democrática es la escuela? Sino una producción totalitaria, ¿sí? Entonces, acá apunta a la contradicción. Como si es democrática, ¿por qué prepara para la inserción en una sociedad capitalista y totalitaria? Dominada por intereses políticos y económicos. Luego cita a Henry Giroux, que recordemos que es uno de los fundadores de la pedagogía crítica, que dice que hay que crear modelos pedagógicos para nuevas formas de aprendizaje y relaciones sociales, una nueva visión, o sea, trabajar en los conocimientos desde el punto de vista de la aplicación, el criterio de cada alumno, la reflexión, la resolución de problemas, etc. Competencias del siglo XXI. Después dice, la didáctica y la toma de posturas, es el último apartado. La didáctica y la toma de posturas. Y acá él llega a una conclusión y expone su punto de vista sobre todo lo que ha dicho en este capítulo. Y la toma de postura. Y dice lo siguiente. La didáctica no es neutral, ¿cierto? O sea, que la didáctica siempre enseña con una ideología. Es un instrumento de articulación progresiva de orden social. O sea, da reglas de comportamiento, ¿sí? De actuar. Para maximizar la igualdad económica, social y educativa, ¿sí? O sea, crear educación para la mejora social, económica y educativa. Y hay 3 tipos de consideraciones. Primero, la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? La comprensión de los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, que no se limite solamente al aula, sino a organizar en la escuela las estructuras administrativas de contenido, las condiciones físicas y los materiales, ¿sí? Para contribuir a esa didáctica. Y en segundo lugar, esas condiciones al servicio de las estrategias de enseñanza guiadas. Estrategias de enseñanza didáctica, ¿cierto? Lo dije, pero no lo puse. Bien. Tener una postura crítica, muchas veces escucho, el profesor dice que no creemos
juegos, que no creemos secuencias, que copiemos y peguemos de los libros. Bien, eso es lo que estamos enseñando. Eso es lo que estamos enseñando, a copiar y pegar. No existe una postura crítica, analítica sobre lo que hacemos, ¿sí? Y después los intereses por la emancipación individual, intereses por la justicia social y la emancipación colectiva. Cuando habla del término de emancipación, habla del término enmarcado en una política educativa, didáctica, democrática. Bien, espero que les haya servido. Disculpen que sea tan largo, traté de resumirlo todo lo que pude. Les agradezco por recomendarme este capítulo, excelente, no tiene desperdicio. Y les pido por favor me regalen un me gusta, suscríbanse y gracias.